Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Una vez más estamos reunidos en este día maravilloso, bendecido por el Altísimo Dios Padre de los ejércitos, Jehová, bendito. Señor, gracias te damos por este día, Señor, por estar en tu presencia. Venimos delante de tu presencia para darte honra y gloria, Señor, para honrarte, Señor, para bendecirte, para glorificarte. Gracias. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, y a todos los que nos escuchan, llegues hasta ustedes las bendiciones del Padre Altísimo, Jehová de los ejércitos, los proteja y los cuida. Y vamos a continuar con el libro de San Lucas en el capítulo 11, de los versos 24 al 26, dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla nada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén, gloria a Dios. Vamos a pedirle al Padre que nos dé dirección, que nos dé sabiduría e inteligencia para este Padre amado. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que derrames inteligencia, sabiduría, discernimiento, entendimiento, guianza y dirección de esta palabra bendita y profética tuya, de este estudio, Padre amado. El espíritu inmundo que vuelve, Santo Espíritu de Dios, para que entendamos, Señor, para que aprendamos, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, gracias por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres, por lo milagroso que eres, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, pues vemos aquí en este estudio de San Lucas, capítulo 11, versos 24 al 26, el espíritu inmundo que vuelve, hermanos. Pues ya hemos dicho, ¿verdad?, que los espíritus inmundos y los demonios existen, ¿verdad? Pero así como existe lo bueno, existe el malo, ¿no? La gente envidiosa, la gente feliz, o sea, todo lo bueno y todo lo malo existe. Entonces, los demonios y los espíritus inmundos existen. El reino espiritual existe. El reino material, bueno, donde estamos nosotros, pues aquí estamos, pero hay un reino espiritual que todo lo material se asemeja al reino espiritual. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, estos espíritus inmundos y estos demonios no los vemos, pues, pero existen, están ahí, ¿verdad? Y estos están manipulados, pues, por Satanás, ¿verdad? Porque son del reino de Satanás. Satanás los de alguna manera, ¿verdad? Pero también existen, ¿verdad?, aquellas personas que trabajan para el reino de Satanás, ¿verdad?, para el reino del diablo, pues, que son los brujos, los hechiceros, los adivinos y todas aquellas personas que hacen maldades, ¿no? Que a través de hacer fotos con muchas cosas, ¿verdad?, hacen cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad?, pero lo mandan a otras personas, pues. Imagínense que estos espíritus inmundos y demonios, ¿verdad?, son asignados a través de un brujo, un hechicero, a las personas que quieren orar o que les vaya mal en su trabajo, quitarles el trabajo, la esposa, el esposo, el carro, etcétera, el dinero, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, ya decíamos que estos espíritus que poseen a las personas, ¿verdad?, a cualquiera, también a los cristianos los poseen. El pecado se abre una puerta y ahí entra ese demonio, ese pecado, pues, el demonio o el espíritu inmundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entran? Pues entran por nuestros propios pecados, los pecados propios, valga la redundancia, ¿verdad? Y cómo entran también, pues entran por maldiciones generacionales, ¿verdad? La forma en que entran también son a través de problemas que hayamos tenido, pues que hayamos tenido un choque, una caída, etcétera, ¿no? Y entre otras situaciones por maldiciones generacionales y otras por hechicerías y brujerías, ¿verdad? Entonces, veamos entonces aquí
que no existen en una persona nada más porque sí, ¿verdad? Entonces algo lo provoca, por eso entran y poseen a las personas. Por eso muchas personas, ¿verdad?, tienen dolencias de cuerpo, de cabeza, enfermedades, ¿verdad? Cáncer, diabetes, lupus, etcétera, etcétera, infinidades de cosas, ¿verdad? Maldiciones a través de las generacionales, pues es miseria, ¿verdad? Que no le alcanza el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, hermanos, pues tiene una solución, ¿verdad? Y la solución es Jesucristo que fue a la cruz del Calvario, que derramó su sangre, ¿verdad? ¿Sí? Y por nosotros, para redimirnos de los pecados. O sea, Jesucristo ya pagó por nosotros, ¿verdad? Pero cuando un ministro de Dios, o un hermano que esté consagrado, que esté en santidad, ¿verdad?, que lleve todo conforme a la palabra, ¿verdad?, y con la autoridad que Jehová le ha dado y Jesucristo le ha dado, ¿verdad?, puede expulsar a los demonios, puede libertar a los cautivos, puede sanar a las personas que estén enfermas, de cualquier enfermedad, cualquiera que sea. Amén. Entonces vamos a suponer quién es liberado, ¿no?, del mal que tiene, ¿no?, el dolor de cabeza o de una enfermedad, diabetes, vamos a suponer, la diabetes. Cuando esta persona es sanada de la diabetes, ¿verdad?, entonces ese demonio que le está atormentando, que es de enfermedad de diabetes, ¿verdad?, es atado, encadenado y expulsado, que es expulsado en el nombre de Jesús, se va afuera, ¿verdad?, de la vida de esa persona es libre. Es libre por Cristo Jesús, ¿sí? O sea, el ministro, que valga la redundancia, ministra a esa persona, ¿verdad?, le ora, pues, y expulsa a ese demonio, lo hace en el nombre de Jesús, que es el que tiene el poder. Amén. Entonces se da cuenta que ya se va, ¿no? Sale de ese cuerpo, lo deja libre, es sano esa persona y nunca más regresa. ¿Ok? Bueno, entonces muchas veces esos demonios se expulsan nada más así y pues a lugares secos, en algún lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues la persona que fue libre, ¿verdad?, puede ser que también más adelante cometa otro pecado, algunas otras situaciones que haya cometido, ¿no?, que le permita pues estar otra vez con otra enfermedad, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando el demonio se va, ¿verdad?, a esos lugares secos, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, y no, dice, buscando reposo y no hallándolo, dice que vuelve a la casa donde salió, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya no encuentra otra alma donde poseerla, ¿no? Y dice, bueno, pues como ya se cansó de buscar, regresa al lugar donde salió, ¿sí? Entonces va, dice, y toma otros 7 espíritus peores que él, imagínense, ¿sí? Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Entonces, si esa persona fue libre del azúcar, haciendo sus situaciones ahí, cometiendo pecados, etcétera, etcétera, y además que ese demonio salió y dice que no encontró otra alma, regresa su alma al alma donde él salió primero, donde lo expulsaron, ¿verdad? Pero va a entrar por pecados cometidos. Amén. Entonces, pero dice que no viene solo, viene con peores que él. Imagínense, si nada más tenía diabetes, ahora va a ser diabetes y cáncer y etcétera, por ejemplo. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Bueno, que esa persona, ¿verdad?, que fue liberada y no mantiene su liberación, ¿verdad?, no se santifica, no hace conforme a la palabra, pues va a estar nuevamente así atormentado. Hermanos, entonces, para no ser atormentados tenemos que estar viviendo en la oración, viviendo en la santidad, leyendo la palabra de Dios, haciendo todo conforme a la palabra, hermanos. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque mucha gente que envidia a las personas, que envidia, no lo sé, pero pues hay envidias, ¿verdad?, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, pues hacen cosas, pues, para que las personas estén sin dinero, están pasando problemas con la familia, el divorcio, etcétera, muchas cosas que hacen que las otras personas se enfermen, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por la envidia, hermanos, o por tener poder, o por alguna situación, un problema que se dijeron de palabras y a aquel no le gustó, va y busca a un hechicero brujo y te manda una maldición, ¿verdad?, una brujería, tú no lo sabes y te vas enfermando y así sucesivamente hasta que probablemente mueras, ¿no? Hermanos, esto es una realidad.
Entonces el espíritu inmundo que sale vuelve a su casa si no mantenemos nuestra casa barrida. Nuestra casa es nuestro depósito, nuestro cuerpo, alma, cuerpo, espíritu. Si no la mantenemos en santidad, en oración y no cometemos pecados, esos demonios no van a entrar, ¿verdad? Y si los mandan, ¿verdad? Pues hay que expulsarlos, hay que derribar todo el daño que está haciendo el enemigo con nosotros, ¿no? Los brujos, los hechiceros, todo lo que te estén mandando, hay que derribarlos. Pero para derribarlos hay que orar, pues, siempre, todos los días. Porque el enemigo no duerme, el enemigo siempre está trabajando, ¿no? Amén. ¿Cómo debemos estar nosotros? ¿En dónde nos debemos fortalecer nosotros para que nuestro espíritu esté fuerte, nuestra alma, nuestro cuerpo estén fuertes, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios que en Efesios capítulo 6, versos 10 al 12, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, pues el pleito no es el pleito con las personas propiamente, ¿verdad? Sino con el espíritu que posee esa persona. Con el espíritu que posee esa persona, el espíritu de envidia, el espíritu de hechicería, de brujería, todo lo que te vayan a mandar, ¿verdad? Contra esos son los que nosotros, ¿verdad? Contra esos espíritus nos vamos a tener que defender. Y para que nos defendemos debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? ¿Y cómo? Pues vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos que los demonios, los espíritus, gobernadores, principados, potestades, todos son entidades, ¿verdad?, que son manejados por el diablo, ¿verdad?, por Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor, ¿verdad?, para que esos espíritus inmundos, no en nuestra vida, ni en nuestra casa, ni en nuestras finanzas, pero tenemos que mantenernos firmes en la palabra, oración y hacer guerra espiritual, ¿verdad?, en contra de todas estas personas que se ponen en contra de nosotros. Amén. Hermanos, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, dice Dios, ¿verdad? Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Dios es fiel, hermanos. Es el Dios que nos afirma, el que nos protege, el que nos cuida. Es nuestra roca, dice la palabra. Es nuestro pronto auxilio. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y Él nos guardará de todo mal, de toda desgracia. Dice la palabra de Dios que Él nos guardará nuestras salidas y nuestras entradas desde ahora y para siempre. Nuestro pie no va a dar al resbaladero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esos espíritus inmundos, hermanos? Tenemos que santificarnos a través de nuestras acciones, ¿verdad? A través de las obras que están escritas en la palabra de Dios, por obras, ponerlas, la ley de Dios, ¿verdad? Si vivimos el Evangelio, el de Cristo, ¿verdad?, por imitación en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la parte de la santidad, ¿verdad?, frente a esos espíritus inmundos, ¿verdad?, es vivir el Evangelio como Jesucristo vivió en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Que no hizo mal a nadie, que por lo consiguiente vino a servir, oraba, ¿verdad?, sanaba enfermos, ciegos, levantaba muertos, ¿verdad? ¿Sí? Pero porque estaba revestido de toda la vestidura del Padre, ¿verdad? Amén. Miren, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿quién también los predestinó para que fuesen de su Hijo? Pues ¿quién nos predestinó, hermanos? Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Porque a los que antes conoció, imagínense, Jehová nos conoció antes y nos predestinó. O sea, antes de que se fundara la tierra, Dios ya nos había conocido. Nos predestinó imagen y semejanza de su Hijo. Por eso, entonces, debemos ser incorruptibles, amar al prójimo, servir a las personas, sanar enfermos y enfermedades, ser misericordiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen?
Y entonces, si nos predestinó Dios de los ejércitos para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Entonces quiere decir que Él nos predestinó con ese poder, con esa autoridad, y lo reafirmó con Jesucristo, su Hijo amado, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces es el primogénito porque es el primero, sin mancha, incorruptible, dice la palabra de Dios, entre muchos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Todos nosotros que perseveramos en la palabra, ¿sí? Que creemos en Dios, ¿verdad? Y que llevamos por obras, ¿verdad? Su palabra bendita, amén, gloria a Dios. Entonces, si somos alianza a su Hijo amado Jesucristo, que Dios ya no predestinó, ¿verdad? Entonces tenemos esa autoridad, tenemos ese poder, hermanos. Amén, gloria a Dios, pero tenemos que santificarnos para el Padre. Gloria a Dios. Hermanos, bueno, entonces, vean esta enseñanza, los espíritus inmundos, si vuelven, existen, los demonios existen, ¿sí? Las huestes de maldad existen, los gobernadores y principados existen. ¿Por qué? Porque el reino espiritual, ¿verdad? Así, el diablo pues tiene también sus grados, ¿verdad? Así como soldado raso, cabo, capitán, los mismos rangos, ¿verdad? En el reino de Dios también hay rangos, serafines, querubines, ángeles, potestades, y así también hay rangos, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la guerra espiritual no es contra sangre y carne, sino contra gobernadores, principados, potestades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de manera... Nosotros no lo vemos, no vemos cuando se están peleando, ¿verdad? Pero sentimos que nuestro cuerpo está pasando algo porque tenemos dolencias, tenemos malestares, tenemos pesadez, se manifiestan muchas cosas, y cuando se están manifestando cosas negativas, cosas que no me permiten avanzar en la economía, en mi familia, pleitos, etcétera, etcétera, entonces ya tenemos que discernir que hay un problema en nuestra vida, ¿sí? Que hay un problema ya espiritual en nuestra vida, porque la carne lo está sintiendo. Amén. Entonces en ese momento tenemos que activarnos, ¿verdad? En el Espíritu Santo de Dios, pedirle la dirección al Padre, ¿verdad? Al Espíritu Jesucristo bendito con su sangre preciosa, para que podamos hacer frente al enemigo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, y para esto pues se requiere oración, hermanos. se requiere aprendizaje de la palabra. Se requiere, aparte de la oración, aprendizaje de la guerra espiritual, hermanos, para poder tener buenas batallas y ganar todas las batallas en Cristo Jesús, y siempre las ganamos, amén, gloria a Dios. Pero tenemos que aprender, hermanos. Esto no es una situación fácil, ¿verdad? Nadie dice que es fácil, pero tenemos que aprenderla para defender nuestra casa, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestra familia, esposa, esposo, hijos, todo lo que tengamos y lo que poseamos, tenemos que nosotros guerrear por ello, hermanos. Tenemos que hacer frente al enemigo para que el enemigo no nos quite las bendiciones de nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Hermanos, buenos, vemos que espíritus se mueven, los demonios se mueven, la hechicería y la brujería se mueven, y tenemos que quitarnos de nuestro cuerpo, alma y espíritu todo eso, todas esas situaciones malas, ¿verdad? Y entonces, pero para eso pues hay que orar, hay que aprender a guerrear, hay que aprender a orar, hermanos. Entonces, si están pasando por alguna situación, bueno, si hay un momento en que podamos apoyarlos, ¿verdad? Con todo gusto, pues estamos aquí para hacer la obra de Dios, amén. Entonces, pues le damos gracias al Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, por este tema del espíritu inmundo que vuelve, ¿verdad? Que es real, todo lo que está en tu palabra es real, Señor, ¿sí? En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, gracias, Señor, te damos, bendito eres, Señor, por este estudio, por esta enseñanza. Bendice a todos los que nos escuchan, bendícelos grandemente, Señor, derrama misericordias en su vida, en su casa, en su familia, múltiples misericordias, mi Padre. Que todo este estudio, Padre, sea sembrado en los corazones de las personas, ¿verdad? Que sea edificante para nuestras vidas, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Señor, no permitas que el enemigo cierre los ojos de todas aquellas personas que escuchen estos audios, Señor. Quita toda venda de los ojos, Señor, de las personas que nos escuchan, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Revístelos de tu presencia, Señor, revístelos de tu Espíritu Santo, Padre,
Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, de su vida, de su casa, su familia, mi Señor Jesucristo. Bendito eres, mi Padre, gracias, te damos alabanza, honra y gloria, Señor, por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres y por las múltiples bendiciones y misericordias que derramas en nuestras vidas, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.